Allí morí de COVID, y los ángeles no me consolaron. Me arrastraron a ver cómo mi cuerpo se pudría mientras mi alma gritaba sin que nadie me escuchara. Lo que me obligaron a presenciar cambió todo lo que creía sobre la muerte. Mi nombre es Rodrigo Meneses Castañeda, y antes de que todo cambiara para siempre, yo era simplemente un profesor de historia en Managua, Nicaragua. Tenía 47 años, una esposa maravillosa llamada Amparo, y 2 hijos que eran mi orgullo, Sebastián, de 16 años, y Lucía, de 12. Vivíamos en el barrio de Altamira, en una casa modesta, pero llena de libros, risas, y esos pequeños momentos que uno nunca piensa que podrían terminar tan abruptamente. Yo era un hombre de certezas, alguien que creía tener todas las respuestas porque pasaba mis días enseñando sobre imperios caídos, revoluciones y la mortalidad de los grandes hombres de la historia. Qué irónico que nunca me detuve realmente a pensar en mi propia mortalidad hasta que fue demasiado tarde. Era agosto de 2020 y el mundo entero estaba sumido en el caos de la pandemia. Nicaragua no era la excepción, aunque muchos intentaban minimizar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Yo era de los escépticos, de los que pensaban que todo estaba exagerado, que el pánico era peor que la enfermedad misma. Seguí dando clases presenciales cuando otros se refugiaban en sus casas. Seguí yendo al mercado oriental sin mascarilla, burlándome internamente de quienes se cubrían el rostro como si estuvieran en una película apocalíptica. Mi esposa Amparo me rogaba que fuera más cuidadoso, que pensara en ella, en los niños, pero yo, con mi arrogancia intelectual, le decía que estaba dejándose llevar por la histeria colectiva. «Soy joven, estoy sano», le repetía. «No somos población de riesgo». Cada una de esas palabras me perseguiría después, en el silencio terrible de mi propia muerte. Los primeros síntomas llegaron un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día porque estaba corrigiendo exámenes de mis estudiantes sobre la revolución sandinista. Sentí un cansancio extraño, como si alguien hubiera puesto sacos de arena sobre mis hombros. Pensé que era el calor agobiante de Managua, esa humedad que se pega a la piel y no te suelta. Pero luego vino la fiebre. Amparo puso su mano fresca sobre mi frente y sus ojos se llenaron de preocupación. «Tienes que ir al médico», me dijo. Yo, terco como siempre, me negué. «Es solo un resfriado», insistí. Esa noche, mientras tosía en nuestra cama, vi el miedo en los ojos de mi esposa, un miedo que yo todavía no quería reconocer. En 3 días, mi condición empeoró dramáticamente. La tos se volvió violenta, como si mis pulmones estuvieran tratando de escapar de mi cuerpo. Cada respiración era un esfuerzo consciente, algo que antes hacía sin pensar, ahora requería toda mi concentración. La fiebre no bajaba. Sudaba tanto que Amparo tenía que cambiar las sábanas 2, 3 veces por noche. Sebastián y Lucía me miraban desde la puerta de la habitación con ojos asustados, y yo trataba de sonreírles, de decirles que todo estaría bien, pero mi voz salía ronca, quebrada. El sábado por la mañana, cuando intenté levantarme para ir al baño, y caí de rodillas en el piso, incapaz de llenar mis pulmones de aire, Amparo ya había llamado a la ambulancia. El hospital alemán nicaragüense se había convertido en un lugar que olía a miedo y a desinfectante. Los pasillos estaban llenos de pacientes en camillas, esperando una cama que quizás nunca llegaría. Yo fui uno de los afortunados, me dijeron. Conseguí una cama en el área de cuidados respiratorios. Afortunado. Esa palabra resonaba vacía mientras veía a enfermeras completamente cubiertas con equipo de protección moviéndose como fantasmas por las salas. No podían entrar familiares. Amparo tuvo que despedirse de mí en la entrada de emergencias, y cuando vi las lágrimas corriendo por sus mejillas, algo dentro de mí finalmente entendió la gravedad de lo que estaba pasando. Pero ya era tarde. Los días en el hospital se fundieron en una bruma de dolor y confusión. Me pusieron oxígeno, pero nunca parecía ser suficiente. Era como tratar de respirar a través de una pajilla cada vez más estrecha.
Los médicos hablaban en términos que yo no terminaba de comprender: saturación, intubación, ventilación mecánica. Yo solo sabía que me estaba ahogando lentamente, que cada hora que pasaba mi cuerpo parecía más pesado, más ajeno. Por las noches escuchaba a otros pacientes toser, gemir, llorar. Algunos dejaban de hacer ruido de repente, y yo sabía lo que eso significaba. Las enfermeras venían con sábanas blancas y se los llevaban en silencio. Yo contaba las horas, los minutos, aferrándome a la vida con una desesperación que nunca había experimentado. Amparo me llamaba 3 veces al día. Yo apenas podía hablar, pero escuchaba su voz rota del otro lado de la línea, tratando de ser fuerte por mí, por los niños. Sebastián me pedía que regresara pronto, que necesitaban ayuda con las tareas. Lucía me decía que había dibujado un arco iris para mí, que lo tenía esperando en mi escritorio. Esas conversaciones eran lo único que me mantenía luchando, pero también eran una tortura. Cada palabra me costaba un océano de esfuerzo, y sabía que ellos podían escuchar en mi respiración trabajosa que no estaba mejorando. Yo les mentía, les decía que me sentía mejor, que pronto estaría en casa. Las mentiras de un hombre que siente la muerte acercándose, pero no quiere aceptarlo. La noche del 14 de agosto fue la peor. Mi saturación de oxígeno bajó tanto que los médicos hablaron de intubarme. Yo les rogué que no lo hicieran. Había visto a los pacientes intubados, conectados a máquinas, inmóviles como cadáveres que aún respiraban. Tenía pánico de que si me dormían no volvería a despertar. Los doctores accedieron a esperar, a intentar una máscara de alto flujo primero. Pasé esa noche en un estado de terror puro, sintiendo cómo mi cuerpo se rendía centímetro a centímetro. El dolor en el pecho era insoportable, como si tuviera brasas ardiendo dentro de los pulmones. Sudaba, temblaba, lloraba sin lágrimas porque hasta llorar requería aire que no tenía. Y entonces llegó el momento. Eran las 3:47 de la madrugada del 15 de agosto. Lo sé porque miré el reloj en la pared justo antes de que sucediera. De repente, algo cambió. El dolor se intensificó hasta un punto imposible, y luego, abruptamente, desapareció. Todo desapareció. El sonido de las máquinas, el olor a hospital, la presión en mi pecho. Hubo un silencio tan profundo que era ensordecedor, y en ese silencio sentí que me elevaba. No físicamente, sino de alguna manera que no puedo explicar con palabras terrenales. Era como si me estuvieran sacando de un traje apretado, liberándome de una prisión que no sabía que era mi propio cuerpo. Abrí los ojos, o lo que pensé que eran mis ojos, y me encontré de pie junto a mi cama de hospital. Pero no estaba realmente de pie, flotaba, suspendido a unos centímetros del suelo, y allí, en la cama, estaba mi cuerpo. Mi cuerpo. Podía verme con una claridad terrible, la piel grisácea, la boca abierta donde antes había estado la máscara de oxígeno, los ojos cerrados, las manos inertes sobre las sábanas blancas. Las máquinas pitaban frenéticamente. Una línea recta verde atravesaba el monitor cardíaco. Enfermeras corrían hacia la habitación, y yo estaba allí, viéndolo todo, gritando que no estaba muerto, que estaba justo ahí, que podían verme si solo miraban en mi dirección. Pero nadie me veía, nadie me escuchaba. Traté de tocar a una enfermera que pasó corriendo junto a mí, y mi mano atravesó su brazo como si fuera humo. El médico declaró la hora de muerte, 3:47 de la madrugada. Comenzaron a desconectar los cables, a apagar las máquinas. Y yo seguía allí, en ese estado de confusión absoluta, negándome a aceptar lo que era obvio. No, no, no. Repetía, aunque no salía sonido de mi boca. Tienen que revisar de nuevo. Cometieron un error. No estoy muerto. Tengo que llamar a Amparo. Tengo que volver con mis hijos. Me quedé en esa habitación no sé cuánto tiempo. El concepto del tiempo se había vuelto extraño, elástico. Podían haber sido minutos u horas. Vi cómo cubrían mi cuerpo con una sábana. Vi cómo escribían en reportes médicos. Vi cómo una joven enfermera se persignaba antes de salir de la habitación, y por un momento pareció mirar en mi dirección. ¿Podía percibirme?
Traté de llamarla, pero ella bajó la mirada y se fue. La desesperación que sentí en ese momento era peor que cualquier dolor físico que había experimentado en vida. Estaba muerto, pero estaba consciente. Estaba allí, pero no existía para nadie. Era un grito silencioso en un mundo que había seguido adelante sin mí, y entonces algo cambió en el aire de la habitación. Una vibración, una presencia. No estaba solo. La habitación del hospital, que momentos antes había estado llena del sonido de máquinas y voces humanas, ahora vibraba con un silencio diferente. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más. Era como si el aire mismo se hubiera espesado, cargándose de una energía que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser espiritual. Mi confusión y mi pánico comenzaron a transformarse en algo distinto, una especie de alerta primitiva. El reconocimiento instintivo de que estaba a punto de enfrentarme a algo que trascendía completamente mi comprensión terrenal. Primero, vi la luz. No era como la luz del sol o de las lámparas del hospital. Era una luminosidad que parecía emanar desde ninguna parte y desde todas partes a la vez, con tonalidades que nunca había visto en vida. Dorados que pulsaban con vida propia, azules tan profundos que parecían contener océanos de sabiduría, blancos tan puros que dolían de alguna manera hermosa. Y en el centro de esa luz comenzaron a tomar forma 3 figuras. No aparecieron de repente, sino que se fueron materializando gradualmente, como si estuvieran cruzando desde otra dimensión hacia la que yo ahora habitaba. La primera figura era alta, imponente, con una presencia que irradiaba autoridad absoluta. No tenía características físicas definidas como las que conocemos los humanos, pero de alguna manera yo percibía masculinidad, poder y una antigüedad incomprensible. Su luz era predominantemente dorada, con destellos de rojo intenso que pulsaban como un corazón. Cuando su atención se enfocó en mí, sentí que cada pensamiento que había tenido en mi vida, cada secreto que había guardado, cada mentira que había dicho, quedaban completamente expuestos. No había lugar para esconderse ante esa mirada que no era mirada, pero que veía absolutamente todo. La segunda figura era más suave en su presentación, pero no menos poderosa. Emanaba tonos de azul y plata, con destellos de luz violeta que danzaban a su alrededor como llamas líquidas. Percibía feminidad en esta presencia, una energía maternal, pero no en el sentido consolador que uno esperaría. Era la maternidad de la naturaleza misma, que nutre pero también destruye, que da vida pero también la reclama. Sus vibraciones eran hipnóticas, casi hipnotizantes, y sentí que podría perderme en ellas si no mantenía algún tipo de centro en mi conciencia fragmentada. La tercera figura era la más perturbadora. Su luz era diferente a las otras dos, más oscura, con tonos de púrpura profundo, negro azulado y ocasionales destellos de verde esmeralda que aparecían y desaparecían como relámpagos silenciosos. Esta presencia emanaba algo que solo puedo describir como finalidad, como el punto final de todas las cosas, como el último suspiro del universo. No era malévola, pero tampoco era reconfortante. Era simplemente inevitable, absoluta, ineludible. Quise hablar, preguntar quiénes eran, qué querían de mí, pero descubrí que en ese estado espiritual el habla funcionaba de manera completamente diferente. No había palabras habladas, no había sonido vocal. Y sin embargo, cuando pensé mis preguntas, las respuestas llegaron directamente a mi conciencia, no como palabras, sino como conocimiento instantáneo, como comprensiones que se implantaban completamente formadas en mi mente. La primera presencia, la dorada, se comunicó. Soy conocido como Azariel. No soy un ángel en el sentido que tus religiones terrenales entienden, pero ese término servirá para tu comprensión limitada. Soy un guardián de umbrales, un guía de transiciones, un testigo de finales y comienzos. Su comunicación no era cálida ni fría, era simplemente factual, como una fuerza de la naturaleza explicando su existencia. La segunda presencia se presentó. Puedes llamarme Luminara.
Soy la que sostiene el espejo de la verdad, la que refleja lo que fue y lo que pudo haber sido. Llevo las lágrimas no lloradas y las palabras no dichas. Su energía me envolvió por un momento y sentí una tristeza tan profunda que pensé que mi alma se rompería. Era la tristeza de toda la humanidad, de cada oportunidad perdida, de cada amor no expresado, de cada momento desperdiciado. La tercera presencia habló, y su comunicación era como el eco de puertas cerrándose en catedrales vacías. Soy Tánatos. Soy el fin de todas las ilusiones, el disolvente de todos los apegos, el que muestran la desnudez del alma, sin los ropajes de la carne. No soy tu enemigo, Rodrigo Meneses. Soy simplemente lo que es, cuando todo lo demás deja de ser. Intenté retroceder, alejarme de estas presencias abrumadoras, pero descubrí que en ese estado espiritual no había atrás o adelante en el sentido físico. Estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. El pánico que había sentido antes no era nada comparado con lo que sentía ahora. Estos seres no habían venido a consolarme, a decirme que todo estaría bien, a llevarme a un lugar de paz y descanso. Eso quedó dolorosamente claro en sus siguientes comunicaciones. A Azariel proyectó: has muerto, Rodrigo. Tu cuerpo físico ha cesado sus funciones. El Rodrigo que conocías, el profesor de historia, el esposo, el padre, el hombre con opiniones sobre política y certezas sobre la vida, ese Rodrigo ya no existe. Lo que queda eres tú, la conciencia desnuda, el espíritu despojado de todas sus máscaras terrenales, y ahora debes enfrentar lo que todos los espíritus deben enfrentar, la verdad de tu transición. Protesté con todo mi ser. No acepto esto. Debe haber un error. Soy demasiado joven. Tengo una familia que me necesita. Amparo. Mis hijos no pueden quedarse solos. Tienen que dejarme volver. Tienen que darme otra oportunidad. Mi desesperación era tan intensa que el espacio a mi alrededor pareció temblar con ella. Luminara respondió, y su comunicación llevaba capas de significado que se desplegaban como flores nocturnas. El universo no comete errores, Rodrigo. Cada muerte llega en su momento exacto, no un segundo antes ni un segundo después. Tu apego a lo que dejaste es comprensible, es humano, pero ya no eres humano en el sentido que conocías. Eres espíritu, y el espíritu debe aprender lecciones que la carne nunca podría enseñar. Tánatos añadió, su presencia oscura intensificándose. Todos los que mueren piensan que es demasiado pronto. Todos creen que merecen más tiempo, pero el tiempo es una ilusión de la materia. Aquí, en el plano del espíritu, no existe el demasiado pronto o el demasiado tarde. Solo existe el ahora eterno, y en este ahora, tú has terminado tu jornada física. Lo que viene ahora es el verdadero trabajo. Pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. ¿Qué trabajo? ¿Qué quieren de mí? ¿Van a llevarme a algún lugar? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Las nociones religiosas de mi crianza católica surgían desesperadamente, buscando algún marco de referencia en el caos de mi nueva existencia. Azariel emanó algo que podría interpretarse como una risa sin humor. Cielo e infierno son metáforas para estados de conciencia, Rodrigo, no lugares geográficos a los que se va después de morir. Tú creas tu cielo o tu infierno con el peso de tus acciones, con la claridad de tu conciencia, con la verdad o falsedad con la que viviste. Y antes de que puedas avanzar a donde sea que tu vibración espiritual te lleve, hay algo que debes hacer, algo que todos deben hacer. Un terror frío me recorrió. ¿Qué debo hacer?, pensé, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Los tres seres se comunicaron al unísono, sus voces mentales fusionándose en una armonía terrible y hermosa. Debes presenciar, debes ver. Debes enfrentar la verdad completa de tu muerte, no solo el momento de la transición, sino todo lo que viene después, la descomposición de tu carne, el dolor de los que dejaste atrás, la realidad absoluta de tu ausencia,
del mundo material, no para castigarte, sino para liberarte, porque solo enfrentando completamente lo que has perdido, puedes soltar verdaderamente tu apego a ello. Supliqué. No, por favor, no puedo ver eso. No soy lo suficientemente fuerte. Ver mi cuerpo morir ya fue demasiado. No me hagan presenciar más. Tienen que tener compasión. Las palabras brotaban de mi conciencia como sangre de una herida profunda. Luminara se acercó, y por un momento su luz me envolvió completamente. Sentí su presencia antigua. Había guiado a millones de almas a través de esta misma transición. La compasión verdadera no es evitar el dolor necesario, Rodrigo, es acompañar a través de él. Te mostraremos lo que debes ver y estaremos contigo mientras lo ves. Pero no te ahorraremos esta experiencia. Sería robar a tu alma la oportunidad de su mayor crecimiento. Tánatos añadió, viviste aferrado a la materia, Rodrigo, a tu cuerpo, a tus posesiones, a tu identidad física, a tu estatus, a tu intelecto. Priorizaste lo temporal sobre lo eterno. No eras un hombre malo, pero eras un hombre dormido, inconsciente de tu verdadera naturaleza espiritual. Este despertar será doloroso, pero es necesario. Es el fuego que quema las ilusiones para que solo quede la verdad. Intenté resistirme, intenté alejarme, intenté negarme, pero descubrí que no tenía poder sobre mi propia existencia espiritual. Estos seres eran como fuerzas de la naturaleza, y yo era como una hoja en el viento. Podía temblar, podía protestar, pero no podía cambiar la dirección en la que me llevaban. Azariel comunicó con una finalidad absoluta. Es tiempo, Rodrigo Meneses Castañeda, es tiempo de que regreses a tu cuerpo, no para reanimarlo, sino para presenciarlo, para ver lo que te negaste a aceptar en vida, que la carne es temporal, que el cuerpo es simplemente un vehículo y que tu verdadera esencia nunca estuvo en esa masa de huesos, músculos y órganos que ahora yace sin vida en una cama de hospital. El espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. Las paredes del hospital se volvieron translúcidas, luego transparentes, luego desaparecieron completamente. Estaba siendo transportado, arrastrado, llevado de vuelta hacia mi cuerpo físico abandonado, y mientras me movían a través de dimensiones que no puedo describir, escuché la última comunicación de los tres seres antes de lo que vendría. Prepárate, alma dormida. Prepárate para ver la verdad que todos los vivos evitan contemplar. Prepárate para presenciar tu propia mortalidad con ojos que finalmente pueden ver. Y entonces estaba de nuevo en la habitación del hospital, flotando sobre mi cadáver, mientras los tres seres de luz se posicionaban a mi alrededor como guardianes, como testigos, como carceleros de una prisión de verdad de la que no habría escape. La habitación del hospital había cambiado desde mi muerte. Donde antes había urgencia y movimiento frenético, ahora solo quedaba un silencio clínico y eficiente. Mi cuerpo seguía allí, cubierto con una sábana blanca que no alcanzaba a ocultar completamente los contornos de lo que había sido Rodrigo Meneses. Los tres seres de luz permanecían a mi alrededor. Sus presencias como pilares inamovibles que bloqueaban cualquier posible escape de lo que estaba por venir. Tánatos se posicionó más cerca de mí, su energía oscura y púrpura envolviéndome como una mortaja invisible. Su comunicación fue directa y sin concesiones. Mira, Rodrigo. Mira lo que tanto temías ver. Este es el destino de toda carne, el fin inevitable de toda materia orgánica. No apartes tu conciencia, no cierres tu percepción espiritual. Debes presenciar cada momento, cada etapa, cada transformación. Solo así podrás liberarte de la ilusión de que alguna vez fuiste ese cuerpo. Traté de desviar mi atención, de enfocarme en cualquier otra cosa, en las grietas del techo, en el monitor apagado, en la ventana por donde entraba la luz grisácea del amanecer managüense. Pero descubrí que en mi estado espiritual no tenía control sobre dónde se dirigía mi percepción. Era como si estos seres hubieran tomado las riendas de mi conciencia, forzándome a mirar exactamente lo que ellos querían que viera. Y lo que querían que viera
Era mi propio cadáver, con una claridad y detalle que ningún ojo humano podría captar. 2 auxiliares de enfermería entraron en la habitación. Eran jóvenes, probablemente en sus 20 y tantos, con el cansancio de turnos interminables marcado en sus rostros cubiertos con mascarillas N95. Uno de ellos, un muchacho delgado con ojos oscuros, que revelaban origen indígena, se acercó a la cama y apartó cuidadosamente la sábana que cubría mi rostro. Vi su expresión, una mezcla de profesionalismo ensayado y una tristeza genuina que intentaba ocultar. «Otro más», murmuró a su compañera, una mujer de cabello recogido en un moño apretado. «¿Cuántos van esta semana? ¿15? ¿20?» Me obligaron a observar mientras estos extraños manipulaban mi cuerpo con una familiaridad que me resultaba profundamente perturbadora. Desconectaron los cables que aún permanecían adheridos a mi pecho. Retiraron la vía intravenosa de mi brazo izquierdo y pude ver, con una claridad grotesca, cómo la sangre coagulada había oscurecido la zona de la punción. Mi piel ya había comenzado a cambiar de color. Donde antes había un tono moreno saludable, ahora aparecían manchas pálidas y áreas de un gris ceniciento, especialmente alrededor de los labios y las uñas. Luminara se manifestó a mi lado, su presencia azul plateada irradiando olas de energía que me obligaban a mantener la atención en cada detalle. Este es solo el comienzo, Rodrigo. La muerte no es un evento instantáneo para la carne. Es un proceso, una transformación gradual de lo que fue vida en lo que será tierra nuevamente. Tú, que enseñabas historia, que hablabas de imperios que caían y civilizaciones que se convertían en polvo, ahora experimentarás esa misma ley inexorable en el cuerpo que habitaste durante 47 años. Los auxiliares envolvieron mi cuerpo en la sábana. Luego lo trasladaron a una camilla metálica que habían traído consigo. Escuché el sonido de las ruedas chirriando mientras me transportaban fuera de la habitación de cuidados respiratorios. Y yo, o lo que quedaba de mi conciencia, fui arrastrado junto con ellos. No tenía elección. Los 3 seres me mantenían anclado a mi cuerpo en descomposición, obligándome a seguir su trayecto a través de los pasillos del hospital alemán nicaragüense. El recorrido hacia el necroterio fue una procesión silenciosa y terrible. Pasamos junto a otras habitaciones donde pacientes luchaban por respirar, donde familiares esperaban noticias que tal vez nunca llegarían, donde médicos exhaustos tomaban decisiones imposibles sobre quién recibía el último ventilador disponible. Vi todo esto con una percepción amplificada, como si mi estado espiritual me permitiera absorber el sufrimiento de cada alma en ese edificio. Y entre todo ese dolor, yo era simplemente otro número, otro cuerpo más en la estadística de la pandemia. Llegamos finalmente a las puertas dobles del necroterio, ubicado en el sótano del hospital. El aire allí era más frío, mantenido artificialmente a baja temperatura, pero para mi cuerpo ya no hacía diferencia. Los auxiliares lo colocaron en una de las mesas de acero inoxidable, bajo luces fluorescentes que zumbaban con un sonido constante y molesto. Había otros cuerpos en la sala, algunos también envueltos en sábanas, otros en bolsas negras de plástico. El olor era penetrante, una mezcla de desinfectante industrial y algo más orgánico, más primario, que mi conciencia espiritual podía detectar aunque ya no tenía nariz física. Azariel se posicionó al pie de la mesa donde yacía mi cadáver. Su comunicación resonó en mi ser. Ahora, Rodrigo, ahora es cuando comienzas a entender verdaderamente. Tu cuerpo ya no está bajo tu control, ya no responde a tu voluntad. Es materia sujeta a las leyes de la descomposición, de la entropía, del retorno a los elementos básicos, y tú presenciarás cada etapa de este proceso. Las primeras horas fueron relativamente sutiles en sus cambios, pero mi percepción espiritual, amplificada por la presencia de estos seres de luz, captaba cada detalle microscópico. Vi cómo la sangre, sin el bombeo del corazón, comenzaba a asentarse en las partes bajas de mi cuerpo por gravedad,
creando manchas púrpuras llamadas livideces cadavéricas en mi espalda y nalgas. Vi cómo mis músculos comenzaban el proceso de rigidez, el rigor mortis instalándose primero en los párpados y la mandíbula, luego extendiéndose hacia las extremidades. Thanatos se inclinó sobre mí, aunque inclinarse no es el término correcto para describir el movimiento de un ser sin forma física definida. Observa cómo la vida abandona cada célula. Observa cómo los billones de organismos que conformaban tu ecosistema corporal ahora comienzan su propio proceso de muerte. Las bacterias que vivían en simbiosis contigo ahora se convierten en agentes de tu descomposición. Es el ciclo perfecto, Rodrigo. Vida que se alimenta de vida, incluso en la muerte. Quise gritar, quise cerrar lo que fuera en mí que percibía estas cosas, pero no podía. Estaba condenado a observar. Las horas pasaron, aunque el tiempo en ese estado espiritual era extraño, elástico. En el mundo físico, el reloj del necroterio marcaba el progreso implacable de los minutos y las horas. En mi realidad espiritual, cada segundo se estiraba como una eternidad. Managua es una ciudad calurosa, y aunque el necroterio tenía aire acondicionado, no era suficiente para todos los cuerpos que se acumulaban. La temperatura en la sala oscilaba entre los 23 y 25 grados centígrados, demasiado cálida para preservar adecuadamente los cadáveres. Y mi cuerpo que había sido mi hogar durante casi 5 décadas, comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé que tendría que presenciar. La hinchazón llegó primero. El abdomen comenzó a distenderse a medida que los gases de la descomposición se acumulaban en los intestinos. Vi, con horror impotente, cómo mi vientre se inflaba gradualmente, estirando la piel, creando una presión interna que eventualmente forzaría fluidos por las aberturas naturales del cuerpo. Los ojos, mis ojos que habían visto tantos libros, tantos rostros amados, tantos amaneceres en Managua, ahora se hundían en sus órbitas, los globos oculares perdiendo su turgencia natural. Luminara emanó ondas de una energía que podría describirse como compasión dolorosa. Sientes repulsión, Rodrigo, sientes rechazo hacia lo que estás viendo, pero esto es lo que siempre fue tu cuerpo. Materia orgánica sujeta a las mismas leyes que cualquier otro organismo en el planeta. No eras diferente de un árbol que cae en el bosque y se descompone, alimentando a otros organismos. La única diferencia era tu conciencia, tu espíritu, y ese espíritu nunca fue el cuerpo. Nunca fuiste esa carne, pero yo aún no podía aceptar esa verdad. Ver mi cuerpo transformarse en algo irreconocible era como presenciar el asesinato de mi propia identidad. Cada cambio en ese cadáver se sentía como una violación de quien yo había sido. La piel comenzó a tomar tonalidades verdosas, especialmente en el área abdominal, a medida que la hemoglobina se descomponía y las bacterias intestinales migraban a través de los tejidos. Aparecieron ampollas llenas de fluido en varias partes del cuerpo, la epidermis separándose de la dermis. El olor, aunque yo ya no tenía nariz física, lo percibía de alguna manera en mi conciencia espiritual. Era dulzón y pútrido simultáneamente, el olor inconfundible de la muerte que ningún desinfectante podía ocultar completamente. Los auxiliares que entraban periódicamente al necroterio se cubrían aún más las caras, sus ojos llorosos por encima de las mascarillas. Azariel proyectó: este olor que tanto te perturba es simplemente la química de la descomposición. Compuestos como la putrescina y la cadaverina, productos del metabolismo bacteriano de los aminoácidos. Todo tiene una explicación científica, Rodrigo. Tú, que valorabas tanto el conocimiento intelectual, ahora recibes una educación que ningún libro podría proporcionar, la experiencia directa de la mortalidad. Los días se fundieron en una pesadilla interminable. No sé cuánto tiempo permanecí en ese necroterio, forzado a observar la progresiva destrucción de mi forma física. Podían haber sido 2 días, 3, tal vez más. En Nicaragua,
Con el sistema de salud saturado por la pandemia, los cuerpos a veces esperaban más tiempo del debido antes de ser reclamados por las familias. Y durante todo ese tiempo, los tres seres permanecieron conmigo, guardianes implacables de mi educación post-mortem. Vi cómo mi cabello, que había comenzado a encanecer en las sienes, se desprendía fácilmente del cuero cabelludo. Vi cómo las uñas se aflojaban en sus lechos. Vi cómo la piel se oscurecía y agrietaba, revelando los tejidos subcutáneos que nunca debieron ser visibles. La hinchazón aumentó hasta el punto en que mi rostro se volvió irreconocible. Los rasgos que habían definido mi apariencia física durante toda mi vida, ahora distorsionados en una máscara grotesca. Thanatos comunicó, su voz mental resonando con una verdad terrible. Esto es lo que la vanidad humana intenta ocultar con maquillaje en los funerales, con ataúdes sellados, con cremaciones rápidas. Pero la verdad es esta: todos los cuerpos vuelven a la tierra de una forma u otra. La belleza física es temporal, la juventud es temporal, la salud es temporal. Solo el espíritu persiste, y solo cuando el espíritu acepta la temporalidad de la carne, puede realmente liberarse. Lloré sin lágrimas, grité sin voz, supliqué sin palabras que me liberaran de esta tortura, que me permitieran apartar la mirada, que tuvieran piedad de mí. Pero los tres seres eran implacables en su compasión cruel. Sabían algo que yo aún necesitaba aprender, y no me liberarían hasta que la lección estuviera completa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad comprimida en días, llegó el momento en que mi cuerpo sería trasladado. Personal de la funeraria había sido contactado, pagos habían sido arreglados, papeles habían sido firmados. Vi cómo colocaban mi cadáver en una bolsa negra de plástico. El sonido de la cremallera cerrándose sobre mi rostro descompuesto, un punto final terrible a mi existencia física. Pero incluso entonces, incluso cuando pensé que finalmente terminaría esta pesadilla de observación forzada, Azariel comunicó, «Aún no, Rodrigo. Aún no has visto todo lo que necesitas ver. Ahora viene la parte que realmente te romperá. Presenciar el dolor de aquellos que dejaste atrás. Prepárate para ver a tu familia, para ver su sufrimiento, y para aceptar finalmente que no puedes hacer nada para consolarlo». Y mientras era arrastrado fuera del necroterio, siguiendo la bolsa negra que contenía los restos de quien había sido, comprendí que mi verdadera tortura apenas estaba comenzando. El viaje desde el hospital hasta mi casa, en el barrio de Altamira, fue el trayecto más largo y doloroso de mi existencia, tanto en vida como en muerte. La camioneta de la funeraria avanzaba lentamente por las calles de Managua, esquivando los baches que las lluvias recientes habían agravado, y yo flotaba en el espacio reducido de la cabina, mi conciencia espiritual comprimida entre las presencias de Azariel, Luminara y Thanatos. La bolsa negra que contenía mi cuerpo descansaba en la parte trasera, meciéndose suavemente con cada movimiento del vehículo. Era media tarde, y el sol caribeño se filtraba a través de las ventanas polarizadas, iluminando las calles donde había caminado miles de veces sin apreciar realmente la simple bendición de estar vivo. Luminara emanó una comunicación que resonó en mi ser como campanas distantes. Lo que estás a punto de presenciar, Rodrigo, es quizás la prueba más difícil para cualquier espíritu recién desencarnado. Verás el dolor que tu muerte ha causado, el vacío que has dejado, las lágrimas que se derraman por ti. Y lo más doloroso de todo es que estarás allí, completamente presente, pero completamente invisible. No podrás consolarlos. No podrás decirles que estás bien, que sigues existiendo. Solo podrás observar su sufrimiento con la impotencia absoluta de quien ya no pertenece a su mundo. Quise protestar, suplicar una vez más que me liberaran de este calvario interminable, pero ya sabía que era inútil. Estos seres habían dejado claro que mi educación espiritual requería este dolor, esta confrontación brutal con las consecuencias de mi mortalidad. Así que me rendí al silencio,
preparándome para lo que sabía sería peor que presenciar mi propia descomposición física. Cuando la camioneta giró en la esquina de mi calle, reconocí inmediatamente cada detalle del vecindario. La pulpería de Don Chencho en la esquina, el árbol de mango bajo el cual los niños jugaban por las tardes, la casa pintada de azul cielo, de la familia Sánchez. Y allí, al final de la cuadra, estaba mi hogar. Nuestra casa de una planta con su pequeño jardín frontal donde Amparo cultivaba rosas y bugambilias, las ventanas que yo mismo había instalado hacía 5 años, el portón de hierro que necesitaba aceite porque chirriaba cada vez que alguien lo abría. Pero lo que me partió el alma fue ver la cantidad de personas reunidas afuera, vecinos, colegas del instituto donde enseñaba, algunos de mis estudiantes mayores, familiares que habían viajado desde otras partes de Nicaragua. Todos vestidos de oscuro, todos con mascarillas cubriéndoles los rostros, todos con esa expresión de pesar incómodo que tienen las personas cuando no saben qué decir ante la muerte. Y en el centro de todo ese mar de personas, de pie en el umbral de nuestra casa, estaba Amparo, mi esposa, mi compañera de 23 años. La mujer que había conocido cuando ambos éramos estudiantes universitarios, ella de literatura y yo de historia, encontrándose en la biblioteca y descubriendo que compartían una pasión por los libros que eventualmente se transformó en una pasión mutua. Amparo, que había soportado mis largas horas de corrección de exámenes, mis obsesiones con periodos históricos específicos, mis momentos de mal humor cuando las clases no salían como planeaba. Amparo, que me había dado 2 hijos hermosos y había construido un hogar cálido incluso con nuestros recursos limitados de maestros. Ahora la veía de pie allí y casi no la reconocí. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir. Su cabello, que siempre mantenía arreglado, estaba recogido descuidadamente en una cola de caballo. Vestía un vestido negro simple que reconocí como el que usaba para ocasiones formales, pero que ahora colgaba de su cuerpo de una manera que sugería que había perdido peso en los pocos días desde mi muerte. Sus ojos, esos ojos marrones que siempre habían brillado con inteligencia y calidez, ahora estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Tánatos se manifestó junto a mí, su presencia oscura y púrpura envolviendo mi conciencia. Observa, Rodrigo. Observa el precio que otros pagan por tu partida. Esto también es parte de la muerte, no solo el fin de tu existencia física, sino la herida que dejas en el tejido de las vidas que tocaste. Cada persona aquí lleva ahora un pedazo de tu ausencia dentro de sí. La camioneta se detuvo frente a la casa, y vi cómo Amparo se tensaba, sus manos apretándose contra su pecho, como si tratara de contener su corazón. Los empleados de la funeraria bajaron y abrieron la parte trasera, preparándose para sacar la bolsa que contenía mi cuerpo. Amparo dio un paso adelante, luego se detuvo, como si sus piernas no quisieran llevarla hacia la confirmación visual de que yo realmente estaba muerto. Fue mi hermano menor, Mauricio, quien se adelantó. Había venido desde León apenas se enteró de mi muerte, y ahora actuaba como el pilar que sostenía a mi familia. Lo vi hablar con los empleados de la funeraria, hacer arreglos, firmar papeles. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, la manera en que las personas funcionan cuando están en shock profundo, pero saben que deben seguir adelante porque otros dependen de ellos. Trasladaron mi cuerpo a la sala de nuestra casa, colocándolo en un ataúd simple de madera clara que Amparo había seleccionado. Por las restricciones de la pandemia, no podían hacer un velorio tradicional con el ataúd abierto. La bolsa permaneció cerrada, sellada, una barrera negra entre los vivos y los muertos, y yo, mi conciencia espiritual, fui arrastrado junto con mi cuerpo al interior de mi propia casa, el lugar donde había vivido tantos momentos felices y que ahora se había transformado en un espacio de duelo. La sala estaba reorganizada para acomodar el ataúd en el centro. Habían movido el sofá donde solía sentarme a leer los domingos, la mesa de centro donde Lucía hacía sus tareas mientras yo corregía exámenes,
Velas aromáticas intentaban ocultar cualquier olor desagradable. Flores, tantas flores que su fragancia era casi abrumadora, llenaban cada superficie disponible. Y alrededor del ataúd, en sillas prestadas por los vecinos, se sentaba mi familia. Amparo estaba en una silla directamente frente al ataúd, sus ojos fijos en la madera clara, como si pudiera ver a través de ella y verme a mí. A su lado derecho estaba Sebastián, mi hijo de 16 años, mi muchacho, que estaba en esa edad difícil entre la niñez y la adultez, que hacía solo semanas me había pedido consejo sobre una chica que le gustaba en la escuela. Ahora estaba sentado rígidamente, con los puños apretados sobre sus muslos, su mandíbula tensa mientras luchaba por no llorar frente a todos. Intentaba ser el hombre de la casa. Ahora, un rol que nunca debió asumir tan joven. A la izquierda de Amparo estaba Lucía, mi pequeña de 12 años, y verla fue como recibir una puñalada espiritual. Tenía su osito de peluche apretado contra su pecho, el mismo que le había regalado cuando cumplió 5 años y que había prometido que nunca abandonaría. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como si esperara que yo entrara en cualquier momento, que todo esto fuera un error terrible, que su papá volviera a casa y le dijera que todo estaba bien. Azariel se posicionó de tal manera que su presencia me obligaba a enfocarme en cada detalle de la escena. Esto es lo que dejaste, Rodrigo. Esto es el legado inmediato de tu muerte. Una esposa que ahora debe criar sola a 2 hijos. Un hijo que debe convertirse en hombre antes de tiempo. Una hija que ha perdido su sentido de seguridad en el mundo. Y tú estás aquí, completamente impotente para hacer algo al respecto. Intenté acercarme a Amparo. Intenté tocarla, abrazarla, susurrarle que estaba allí, que no me había ido completamente. Mi conciencia espiritual se extendió hacia ella, tratando de hacer contacto de cualquier manera posible. Pero mi mano espiritual atravesó su hombro como si fuera humo. No hubo reconocimiento, no hubo reacción. Yo era menos que una sombra para ella, era inexistente. Grité su nombre, aunque no había sonido. «Amparo, estoy aquí, no te he dejado. Sigo existiendo». Pero mis gritos eran silenciosos en el plano físico, inaudibles para los oídos humanos. Luminara emanó olas de energía que me envolvieron, y en esa energía sentí el eco de millones de espíritus que habían gritado exactamente lo mismo, tratando de alcanzar a sus seres queridos desde el otro lado de la muerte, solo para descubrir el abismo infranqueable entre los mundos. Las horas del velorio se arrastraron con una lentitud agónica. Visitantes llegaban, expresaban sus condolencias con palabras inadecuadas que sonaban huecas incluso para mí, y luego se iban, aliviados de poder escapar de la incomodidad de la muerte. Escuché a colegas del instituto hablar sobre lo buen maestro que era, cómo los estudiantes me respetaban, cómo mi muerte era una pérdida para la educación nicaragüense. Escuché a vecinos recordar anécdotas, la vez que ayudé a don Chencho a reparar el techo de su pulpería después del huracán, las tardes que pasé ayudando a los niños del barrio con sus tareas. Pero lo que más me destruía era escuchar a mi propia familia. Mauricio tratando de consolar a Amparo con promesas de apoyo económico. La madre de Amparo, mi suegra Matilde, llegando desde Masaya y abrazando a su hija mientras ambas sollozaban. Sebastián finalmente quebrándose cuando su mejor amigo llegó. Los 2 adolescentes abrazándose mientras mi hijo repetía una y otra vez: «No es justo, no es justo. Se suponía que íbamos a tener más tiempo». Y Lucía, mi pequeña Lucía, preguntándole a su abuela en un susurro quebrado: «Abuela, ¿dónde está papá ahora? ¿Está en el cielo? ¿Puede vernos? ¿Sabe que lo extrañamos?» Y su abuela, sin saber la verdad, sin saber que yo estaba exactamente allí, escuchando cada palabra, respondiendo: «Sí, mi amor, tu papá está en el cielo con los ángeles, y estoy segura de que nos está cuidando desde allá arriba». Tánatos comunicó con una solemnidad terrible: «O ellos crean sus narrativas para dar sentido a la muerte, Rodrigo.
historias de cielos y ángeles guardianes que los consuelan. No están equivocados completamente, pero tampoco conocen la verdad completa. Tú ahora sabes que la existencia después de la muerte es mucho más compleja, mucho más dura, mucho menos reconfortante que las historias que se cuentan en los velorios. La noche cayó sobre Managua, y con ella llegó una tormenta. El sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc era ensordecedor, acompañado por truenos que hacían temblar las ventanas. Lucía se asustó con cada relámpago, y yo, impotente, observaba cómo Amparo la abrazaba y le aseguraba que todo estaría bien, cuando ambas sabían que nada volvería a estar bien de la misma manera. Llegó finalmente la mañana del entierro. Por las restricciones de la pandemia, solo la familia inmediata podía ir al cementerio. Vi cómo Amparo se preparaba, vistiéndose con el mismo vestido negro del día anterior, moviéndose como autómata a través de las rutinas matutinas. Sebastián y Lucía estaban callados, sus rostros máscaras de dolor contenido. El cementerio general de Managua estaba ubicado en el sector oriental de la ciudad, y cuando llegamos, la lluvia había convertido los caminos de tierra en ríos de lodo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que prometían más tormenta. Mi ataúd fue sacado del coche fúnebre y cargado por Mauricio, 2 primos que habían venido de Matagalpa, y 3 colegas del instituto que insistieron en estar presentes a pesar de las restricciones. La tumba ya estaba excavada, un rectángulo oscuro en la tierra empapada. Alrededor del agujero se habían colocado tablas para que los dolientes no se hundieran en el lodo, pero aún así todos luchaban por mantener el equilibrio en el terreno resbaladizo. El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a nuestra familia por años, realizó una ceremonia breve, sus palabras sobre polvo y cenizas, mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzó a caer nuevamente, más fuerte que antes. Vi cómo bajaban mi ataúd a la tierra. Vi cómo Amparo se inclinó sobre el borde de la tumba, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que corría por su rostro. Vi cómo Sebastián sostenía a Lucía, que sollozaba incontrolablemente. Vi cómo cada palada de tierra que caía sobre mi ataúd era como un golpe físico para mi familia. Cada sonido sordo de tierra golpeando madera, una confirmación más de la finalidad de mi muerte. ¿Y yo grité? Grité con toda la fuerza de mi ser espiritual. Grité sus nombres, les supliqué que supieran que estaba allí, que podía verlos, que los amaba, que los sentía tanto. Pero mis gritos eran silenciosos para ellos, perdidos en el viento y la lluvia. Azariel, Luminara y Tánatos permanecían a mi alrededor, testigos implacables de mi agonía espiritual, y cuando la última palada de tierra cubrió mi tumba, cuando mi familia se alejó lentamente bajo la lluvia torrencial, sus figuras encorvadas por el peso del dolor, finalmente comprendí la lección cruel que estos seres habían tratado de enseñarme. Estaba muerto, realmente, completamente, irreversiblemente muerto, y no había nada, absolutamente nada, que pudiera hacer para cambiar eso, o para aliviar el sufrimiento de aquellos que había dejado atrás. El cementerio quedó vacío después de que mi familia se marchó bajo la lluvia. Solo quedaban las lápidas silenciosas, los árboles que goteaban agua, y el montículo de tierra fresca que marcaba mi tumba recién cerrada. Y yo, flotando sobre ese pedazo de tierra empapada que ahora contenía los restos de quien había sido Rodrigo Meneses Castañeda. La tormenta continuaba descargando su furia sobre Managua, pero en mi estado espiritual, la lluvia me atravesaba sin mojarme. Las gotas pasaban a través de mi conciencia, como si yo fuera menos que el aire. Me sentía completamente vacío, destruido de una manera que va más allá de cualquier dolor físico que hubiera experimentado en vida. Había presenciado mi propia descomposición. Había visto el sufrimiento desgarrador de mi familia. Había gritado hasta que mi conciencia espiritual se sentía ronca, aunque no tuviera voz. Y ahora, flotando sobre mi tumba, mientras la oscuridad de la tarde caía sobre el cementerio, solo quería dejar de existir,
Si esto era la muerte, si esto era la existencia eterna, entonces prefería la nada absoluta. Fue en ese momento de desesperación total, cuando las tres presencias que me habían atormentado durante días finalmente cambiaron. Azariel, Luminara y Tánatos, que habían sido implacables en su insistencia de que presenciara cada horror, ahora emanaban algo diferente. Sus energías, que antes habían sido duras y exigentes, ahora se suavizaban, transformándose en algo que podría describirse como compasión genuina. Pero no la compasión superficial que ofrecen los vivos cuando no saben qué decir. Era algo más profundo, más antiguo, la compasión de quien entiende completamente el sufrimiento porque ha guiado a millones de almas a través del mismo proceso. Azariel fue el primero en comunicarse, pero su tono mental había cambiado completamente. Ya no era la voz autoritaria e impersonal que me había arrastrado a través de mi calvario. Ahora había calidez en su energía, una ternura que contrastaba dramáticamente con todo lo que había proyectado antes. Rodrigo Meneses, has soportado lo que debías soportar, has visto lo que debías ver, y ahora finalmente, estás listo para recibir la verdad que no hubieras podido comprender sin pasar primero por este fuego purificador. Es tiempo de que te llevemos a un lugar donde puedas entender por qué fue necesario todo este dolor. Antes de que pudiera responder, sentí que el espacio a mi alrededor comenzaba a cambiar. El cementerio, con su tierra mojada y sus lápidas, comenzó a desvanecerse como si fuera una pintura sobre la cual alguien hubiera derramado agua. Los colores se corrieron, las formas se difuminaron, y de repente me encontré siendo transportado a través de dimensiones que mi conciencia apenas podía comprender. No era movimiento en el sentido físico. Era más como si diferentes niveles de realidad se estuvieran desplegando ante mí, capas de existencia que siempre habían estado ahí, pero que mis ojos humanos nunca pudieron percibir. Emergí en un espacio que no puedo describir adecuadamente con palabras terrenales. Era como estar dentro de la luz misma, pero no una luz que cegara o lastimara. Era una luz que revelaba, que mostraba, que iluminaba no solo con fotones, sino con comprensión. El espacio no tenía límites visibles, se extendía infinitamente en todas direcciones y sin embargo me sentía completamente contenido, envuelto, sostenido. Los colores aquí eran imposibles, tonalidades que no existen en el espectro visible humano, y cada color vibraba con su propia frecuencia de significado. Los tres seres que me habían acompañado ahora se manifestaban de manera diferente. Aquí, en este plano superior, podía percibir más de su verdadera naturaleza. Azariel ya no era solo luz dorada y roja, sino que podía ver a través de su forma las incontables almas que había guiado, los eones de experiencia acumulada, la sabiduría antigua que portaba. Luminara se revelaba como un ser de compasión infinita, llevando dentro de sí el registro de cada lágrima no llorada en la historia del universo, cada palabra de amor no expresada, cada oportunidad de conexión perdida. Y Tánatos, a quien más había temido, ahora podía ver como lo que realmente era. No el enemigo de la vida, sino su complemento necesario, la fuerza que daba significado a la existencia temporal al marcar sus límites. Luminara se acercó primero, su energía azul plateada envolviendo mi conciencia, como un abrazo maternal que nunca había experimentado, ni siquiera con mi propia madre. Su comunicación llegó como olas de comprensión que se desplegaban en mi ser. Rodrigo, hijo del Espíritu, ahora debes entender lo que hemos hecho contigo y por qué. Lo que experimentaste no fue castigo, no fue crueldad, fue el despertar más necesario que tu alma podía recibir. Durante 47 años viviste en la tierra, pero nunca realmente viviste conscientemente. Existías en un sueño, en una ilusión de permanencia que te mantenía alejado de tu verdadera naturaleza espiritual. Azariel continuó, su presencia dorada pulsando con cada palabra.
Revisemos tu vida, Rodrigo, no para juzgarte, porque el juicio es un concepto humano que no existe en estos planos, pero para que veas con claridad lo que antes no podías ver. Y entonces, como si alguien hubiera desplegado una pantalla tridimensional en el espacio luminoso, comencé a ver escenas de mi vida, pero no las recordaba desde mi perspectiva, sino que las veía desde fuera como un observador objetivo. Me vi a mí mismo en mi juventud, estudiante universitario brillante pero arrogante, tan seguro de mi intelecto que despreciaba cualquier cosa que no pudiera ser analizada, categorizada, explicada racionalmente. Vi el momento en que mi abuela, en su lecho de muerte, trató de hablarme sobre el espíritu, sobre la vida después de la muerte, sobre la importancia de cultivar el alma y no solo la mente. Y me vi a mí mismo sonriendo condescendientemente, dándole palmaditas en la mano como si estuviera tolerando los delirios de una anciana confundida. Nunca la tomé en serio. Nunca consideré que tal vez, solo tal vez, había sabidurías que mis libros de historia no contenían. Me vi en mi vida matrimonial, amando a Amparo genuinamente, pero siempre con una parte de mí distante, reservada, incapaz de entregarme completamente, porque eso requeriría una vulnerabilidad que mi ego intelectual no permitía. Vi las veces que ella intentó hablar conmigo sobre su vida interior, sus miedos, sus sueños espirituales, y cómo yo cambiaba de tema hacia algo más concreto, más práctico. Vi cómo mi incapacidad para conectar en ese nivel más profundo había creado una soledad en ella que nunca reconocí porque estaba demasiado ocupado corrigiendo exámenes o preparando clases. Me vi como padre, y esto fue particularmente doloroso. Vi cómo Sebastián, cuando tenía 8 años, me preguntó qué pasaba cuando las personas morían, si íbamos al cielo, si veríamos de nuevo a las personas que amábamos. Y vi cómo yo, en lugar de explorar esa pregunta con la seriedad que merecía, le di una respuesta científica sobre la cesación de funciones cerebrales, sobre la descomposición biológica, matando su curiosidad espiritual con mi materialismo rígido. Vi el momento en que Lucía dibujó un ángel y me lo mostró con orgullo, y cómo yo le expliqué que los ángeles eran solo símbolos, metáforas, no cosas reales. Vi cómo su rostro se cayó, cómo algo brillante en sus ojos se apagó un poco. Tánatos proyectó, su voz como el eco de campanas en catedrales vacías. ¿Lo ves ahora, Rodrigo? No fuiste un hombre malo. Amabas a tu familia, trabajabas honestamente, ayudabas a tus vecinos, pero viviste completamente identificado con lo material, con lo intelectual, con lo temporal. Tu cuerpo era tu identidad. Tu conocimiento académico era tu valor. Tu estatus como profesor era tu importancia. Y todas esas cosas, todas y cada una de ellas, eran temporales. Construiste tu sentido de self sobre arenas movedizas, y cuando la marea de la muerte llegó, no tuviste fundamento espiritual sobre el cual pararte. Las imágenes continuaron desplegándose. Me vi durante la pandemia burlándome de aquellos que expresaban fe, que rezaban por protección, que buscaban consuelo espiritual en tiempos de incertidumbre. Me había considerado superior porque enfrentaba la realidad sin muletas religiosas. Qué irónico que ahora, enfrentando la realidad definitiva de mi propia muerte, descubría que mi supuesta fortaleza intelectual no era más que orgullo disfrazado y que había dejado mi alma completamente desnutrida, sin recursos para enfrentar lo que venía después de la vida física. Azariel emanó. Por eso fue necesario mostrarte lo que te mostramos, Rodrigo, no para torturarte, sino para romper completamente tu apego a la forma material. Un espíritu que permanece atado a su cuerpo después de la muerte se convierte en lo que ustedes llaman alma en pena, vagando confundido entre los mundos, incapaz de avanzar porque no puede soltar lo que ya no existe. Tu apego a tu cuerpo, a tu identidad física, a tu vida material, era tan fuerte que, solo presenciando su destrucción completa podías comenzar a soltarlo. Luminara continuó.
Y el dolor de ver a tu familia sufrir, aunque cruel, también era necesario. En vida, tu identidad estaba tan fusionada con tus roles como esposo y padre que sin ellos no sabías quién eras. Necesitabas ver que ellos continúan existiendo sin ti, que la vida sigue adelante, que aunque tu ausencia los lastima, no los destruye. Necesitabas entender que no eres indispensable de la manera que tu ego creía. Esto no minimiza tu importancia o tu amor por ellos, pero te libera de la ilusión de que sin ti no pueden continuar. Pueden, están lastimados, pero seguirán adelante. Y tú debes hacer lo mismo en tu propio camino espiritual. Las imágenes cambiaron nuevamente, y esta vez me mostraron momentos que no recordaba conscientemente, momentos en los que había tenido oportunidades de despertar espiritualmente, pero las había ignorado. La noche en que tuve un sueño vívido de mi padre fallecido, tratando de decirme algo importante, y cómo lo descarté como procesamiento cerebral aleatorio al despertar. La tarde en que, caminando solo por el lago Xolotlán, sentí una conexión profunda con algo más grande que yo mismo. Un momento de asombro genuino ante la belleza del atardecer, pero que rápidamente intelectualicé y archivé en lugar de permitir que transformara mi perspectiva. La vez que un estudiante me preguntó sobre el propósito de la vida más allá de nacer, reproducirse y morir, y cómo le di una respuesta evolutiva vacía en lugar de explorar juntos esa pregunta profunda. Tánatos comunicó: cada una de estas fue una invitación de Rodrigo. El universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, constantemente te invitaba a despertar, a mirar más allá del velo de lo material, a reconocer tu naturaleza espiritual. Pero una y otra vez cerraste esas puertas, te refugiaste en tu intelecto, te escondiste detrás de explicaciones científicas que, aunque no incorrectas, eran profundamente incompletas. La ciencia describe el cómo, pero nunca puede responder el por qué. Nunca puede tocar el misterio esencial de la conciencia, de la existencia misma. De repente, la perspectiva cambió nuevamente, y me encontré viendo no solo mi vida, sino las vidas de incontables otros seres humanos. Vi a personas que habían vivido con conciencia espiritual, que habían cultivado sus almas incluso mientras navegaban las realidades materiales de la existencia. Vi cómo sus muertes, aunque no menos físicas que la mía, eran transiciones mucho más suaves, porque ya habían comenzado el proceso de desidentificación con la forma física durante su vida. No les había sido necesario el choque brutal que yo había experimentado, porque ya habían aprendido las lecciones que a mí me habían tenido que enseñar por la fuerza. Azariel proyectó con una solemnidad profunda: este es el propósito de la vida física, Rodrigo. No es acumular conocimiento intelectual, aunque eso tiene su valor. No es alcanzar estatus o éxito material, aunque eso puede ser parte del camino. El propósito verdadero es despertar espiritualmente mientras todavía estás en la carne. Es aprender a identificarte con tu naturaleza eterna en lugar de con tu forma temporal. Es cultivar amor, compasión, conciencia, presencia. Es reconocer la divinidad no solo como un concepto abstracto, sino como la realidad fundamental de tu propio ser. Luminara añadió, su energía vibrando con una tristeza antigua. Y la tragedia de la existencia humana es que la mayoría, como tú, desperdicia esta oportunidad. Pasan sus vidas dormidos, identificados completamente con lo temporal, y solo despiertan cuando ya es demasiado tarde, cuando el cuerpo muere, y se encuentran conscientemente existiendo sin él, sin preparación, sin entendimiento, aterrorizados por una realidad que podrían haber estado explorando y preparándose para durante toda su vida. Las imágenes finalmente se detuvieron, y me quedé flotando en ese espacio de luz infinita, procesando todo lo que había visto, todo lo que había aprendido, y en ese procesamiento, algo fundamental dentro de mí se rompió. No era mi conciencia, sino las paredes que había construido alrededor de ella, los muros de racionalismo rígido,
de orgullo intelectual, de apego material. Todos se desmoronaron como castillos de arena ante una ola. Y lloré. Lloré de una manera que nunca había llorado en vida, ni siquiera cuando mi padre murió, ni siquiera en mis momentos más oscuros de desesperación en el hospital. Lloré por todos los años desperdiciados, por todas las oportunidades perdidas, por todo el amor que podría haber dado más libremente si no hubiera estado tan cerrado. Lloré por Amparo, por las conversaciones profundas que nunca tuvimos. Lloré por Sebastián y Lucía, por la guía espiritual que nunca les pude ofrecer, porque yo mismo estaba espiritualmente ciego. Lloré por mí mismo, por el despertar que llegó demasiado tarde para cambiar cómo viví, aunque no demasiado tarde para cambiar cómo existiría de ahora en adelante. Tánatos se acercó y por primera vez no sentí miedo de su presencia oscura. En cambio, sentí gratitud. Gracias, pensé hacia él. Gracias por ser lo suficientemente cruel para ser amable. Gracias por no dejarme permanecer en mi ilusión confortable. Gracias por romperme de la única manera que podía romperse para poder reconstruirme en algo más verdadero. Los tres seres emanaron una armonía de energía que me envolvió completamente, y en esa armonía recibí el conocimiento de lo que vendría después. Había trabajo por hacer, lecciones por aprender, evolución espiritual por experimentar. Mi conciencia continuaría, transformándose, creciendo, eventualmente encarnando nuevamente para aprender lo que no había aprendido esta vez. El universo era infinitamente paciente, y cada alma eventualmente encontraría su camino de regreso a la fuente, sin importar cuánto tiempo tomara. Azariel comunicó una última vez. Ahora, Rodrigo Meneses, tienes una elección. Puedes quedarte en estos planos superiores, comenzando tu educación espiritual aquí, o puedes, si lo deseas, regresar brevemente al plano terrenal, no en forma física, pero como conciencia desencarnada, capaz de comunicarse a través de médiums sensibles. Algunos espíritus eligen hacer esto para transmitir mensajes a los vivos, para advertirles de los errores que cometieron, para intentar despertar a otros antes de que sea demasiado tarde para ellos también. ¿Qué eliges? No tuve que pensar mucho. Quiero regresar. Pensé con claridad absoluta. Quiero que alguien escriba mi historia. Quiero que otros sepan lo que aprendí. Si mi dolor, mi despertar brutal, puede ayudar, aunque sea a una persona a vivir más conscientemente, a cultivar su alma antes de que la muerte llegue, entonces todo este sufrimiento habrá tenido un propósito más grande. Y así, con el permiso de estos seres antiguos, mi conciencia fue guiada de regreso hacia el plano terrenal, en búsqueda de un médium que pudieran recibir mi testimonio y plasmarlo en palabras que los vivos pudieran leer. Este relato que ahora leen es el resultado de esa comunicación, psicografiado a través de manos que no son las mías, pero llevando la verdad de mi experiencia. A ustedes que leen esto, les digo, no cometan mi error. No esperen a morir para despertar espiritualmente. Cultiven sus almas ahora, mientras aún respiran. Amen más profundamente, vivan más conscientemente, reconozcan que ustedes no son sus cuerpos, no son sus pensamientos, no son sus roles o logros. Son espíritus eternos, teniendo una experiencia temporal humana. Y cuando comprendan eso, verdaderamente, profundamente, entonces la muerte perderá su terror, la vida ganará su verdadero significado. Y cuando llegue su momento de transición, cruzarán el umbral no con el miedo ciego que yo sentí, sino con la conciencia despierta de quien sabe que está simplemente pasando de una habitación a otra en la casa infinita de la existencia. No desperdicien esta vida, no la desperdicien como yo lo hice. Despierten ahora, mientras todavía tienen tiempo.